ponen el mail, así Natalia es abogada laboralista, especializada en Derecho Social, egresada de la UBA, también es docente de la UBA, docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, presidenta de la Asociación Civil Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. El 7 de julio es algún desaparecido. Sí, ahora lo vuelvo a comentar. Bueno, colabora en distintos lugares, brinda asesoramiento en distintos temas de derecho gremial, colabora en medios de comunicación como C5N, rogamos todos que vuelva. Sí, quedamos vacíos los domingos. ¿Qué pasa? Ahora, 30 tiene programas con Amado Undurri y Artemio López, bueno, etcétera. Ya. Mañana no. Todos la conocen, bueno, estamos esperando ansiosos que... Víctor Hugo, que esperaba el domingo noche para ver el programa. Sí, bueno, estuve con Víctor Hugo en Canal Extra, que está ahora. Sí, ¿no? está en YouTube, sí, no lo vi, está en YouTube todavía. Todavía no. Bueno, nada, Natalia, si te parece bien, vos estabas de acuerdo en vos escucharla y las preguntas después. Las preguntas las dejamos para después. Yo lo que les decía, para que no sea tedioso, que sea Rita, vengo no a hablar ni a exponer ni a hacer ningún tipo de clase magistral, sino a dar mi visión respecto de lo que es mi tema del Poder Judicial, su trascendencia. Me había comentado de otra compañera, Guillermina, que el tiempo máximo era de 2 horas, obviamente no voy a hablar ni por aproximación, eso cerca de, yo hablo siempre como 40 o 20 y pico de minutos y después hacemos un intercambio. Pero si quieren, no sé. No, solamente que antes de empezar recordamos, hoy es un día feliz para todos nosotros, porque bueno, Navaja, por lo que acabo de leer, ya estuvo con su padre, Julio Santucci, con los hermanos, que uno de los hermanos encabezó la búsqueda, así que bueno, entre tantas malas noticias, una noticia que... terrible. Y sí, ahí con todas estas situaciones. Todos iguales. Bueno, y ahora sí, Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Como les dije la vez pasada, para mí es muy movilizante y es un verdadero honor estar en este espacio, sobre todo en momentos en donde me parece que la resignificación de los hitos cruentos en nuestra historia y las motivaciones que nos llevaron a eso, políticas, económicas, son centrales porque lo está disputando el mismo enemigo. Los enemigos son los mismos, no las mismas personas físicas, pero sí los mismos grupos de poder. Y arranco entonces, ya que hablamos de Nieto 133, ¿por qué nos llamamos este grupo de abogados corriente, de abogados laboralistas 7 de julio? Entre el 6 y el 8 de julio en la ciudad de Mar del Plata de 1977 tuvo lugar la Noche de las Corbatas. Allí es donde la última dictadura cívico-militar desapareció, torturó en el centro clandestino de detención y exterminio en La Cueva, en Mar del Plata, a diferentes abogados laboralistas de distinto linaje político. Estaban quienes eran más cercanos al peronismo, a la izquierda. Lo cierto es que todos eran defensores de trabajadores y del derecho del trabajo. En una década en donde, a diferencia de lo que vivimos después de la última dictadura, el derecho del trabajo y las conquistas sociales estaban sedimentados y enquistados en la conciencia social. Era un producto político de la lucha obrera y del protagonismo que había adquirido el movimiento obrero en el peronismo, ¿no? Y con sus conductas legales e históricas. Norberto Centeno, que fue el creador de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada originalmente el 20 de septiembre de 1974, que había estado preso con el plan Conintes, había sido asesor de la CGT. No estamos hablando de un abogado de izquierda, estamos hablando de un abogado de gremios. Y bueno, su cuerpo apareció en la ruta que une Mar del Plata a Miramar el 8 de julio. Pues también estaba Tomás Fresneda y Fresnedes de Argañarás de Fresneda, son los padres de Martín Fresneda, el ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy en Córdoba y asesor del Observatorio de Derechos Humanos del Senado,
también Candeloro, Carlos Moreno, que tiene su nombre, este abogado laboralista en la delegación de Olavarría, de donde era oriundo. Él litigaba contra la empresa Loma Negra. Esto lo digo para que empecemos a ver un poco los paralelismos de por qué la derecha también, distintos candidatos y un discurso único respecto de las conquistas laborales. Carlos Moreno litigaba contra la empresa Loma Negra y descubrió la conexión que existía entre un cáncer que aparecía a los obreros y un elemento que tenía el cemento, y esto se producía por las faltas de elementos de protección personal y del incumplimiento patronal de los deberes de cuidado. Esto estoy hablando jurídicamente, del contrato de trabajo. Bueno, así fue que terminó desapareciendo por los reclamos millonarios de la industria del juicio. Es tremenda las similitudes que existen, porque es el mismo plan, es el mismo proyecto económico. Bueno, es por ese motivo que nos llamamos Corriente de Abogados de Volar hasta el 7 de julio. Mañana, si mal no recuerdo, no, mañana no, hoy fue el 31 de julio, también el asesinato de un gran abogado que nos representa, Ortega Peña. Y la verdad que es un poco el tema de la charla también, ¿no? Tenemos una visión del derecho que, lejos de lo que propone la derecha y también la izquierda, yo no me resisto a discutir con las categorías conceptuales de la derecha, cuando dicen que son justamente conceptos perimidos. Para mí no lo son. De hecho, la derecha está cada vez más radicalizada y desembosada. No entiendo por qué nosotros tenemos que ceder conceptualmente las banderas por las cuales perdieron la vida 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Entonces, ¿a qué iba con esto? La concepción del derecho. Tenemos una concepción del derecho, tanto nosotros en la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio, como el Frente de Abogados Populares, que ahí no son solamente laboralistas, sino que penalistas, pues todos tenemos una cosmovisión nacional y popular del derecho. Esto tiene mucho que ver porque el derecho es un instrumento, puede ser concebido como justamente una herramienta de emancipación, de liberación, de ampliación de conquistas, o puede ser concebido, como regularmente sucede, y más como sucede ahora, como un instrumento de perpetuación de las relaciones dominantes. Un instrumento que, como hablamos recién con el compañero, en la modalidad del Estado mafioso, que yo concluyo con lo que dice Rocco Carbone, se apropia capilarmente de las instituciones legales o de los instrumentos legales, no como antes, que directamente iban a acudir a los cuarteles, aunque también se aprovechaban, y también se utilizaba el derecho como un instrumento de consolidación del terrorismo de Estado, no solamente en la negativa de habeas corpus, sino también en la sanción de leyes de la dictadura, a través de creo que algo hablamos la vez pasada aquí, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Más allá de que estaba compuesta por las tres fuerzas, estaba asesorada por abogados, fundamentalmente por abogados, que hoy en día también pasillean la Facultad de Derecho y que tienen cátedras en la Facultad de Derecho. Entonces creo que tanto el derecho como discurso, como un instrumento de mediación de los conflictos interpersonales o con el Estado, o como límite al poder, es un territorio de disputa, es un territorio de conflicto, y no es un territorio que se puede ceder. Y esto lo digo porque tanto el derecho como el Poder Judicial, en tanto poder constituido del Estado, fueron cooptados en su mayoría, utilizadas sus características casi originarias, identitarias, por ejemplo, de su carácter vitalicio, de su no selección popular, utilizadas por el poder real para dar pantalla de legalidad a la consolidación de un modelo de país desigual, fundamentalmente desde la perspectiva económica. Y la verdad que me parece que desde este lugar se engancha la disputa de la identidad como país. Se habla mucho de los dos proyectos de país. Lo que creo que se empezó a vaciar de contenido y nos fueron corriendo el mojones de esas agendas. ¿Qué significa un modelo de país inclusivo? Y creo que un modelo de país inclusivo significa primero una economía igualitaria. Una economía igualitaria en donde el trabajo sea el ordenador social. Esto la derecha lo sabe. Lo sabe porque viene por el trabajo esclavo, viene por el trabajo precario, lo hace a través de la narrativa y el discurso de la meritocracia, del individualismo, cortando los lazos colectivos. Esto lo hicieron en el terrorismo de Estado, suprimiendo a 30.000 compañeros y compañeras. Hoy en día lo hacen
algunos le llaman construcción de subjetividad. Bueno, hace 40 años atrás hablarían de los dispositivos de poder del Estado, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, ¿viste? Claro, cómo se construye una subjetividad individualista después de 2 gobiernos neoliberales, porque esto es lo que vino a romper la dictadura, con el terror, con la perversión, el lazo colectivo, la política, la solidaridad, y hoy en día tenemos en el espacio político casi vergüenza de emular esos conceptos políticos, de la politización de esos conceptos, de la solidaridad, incluso de la felicidad. Yo venía ya en este último año hablando de la politización del concepto de felicidad. Yo soy peronista, pero quien no lo es también, y está dentro del espacio nacional y popular, va a querer obviamente la igualdad, el lazo colectivo, la felicidad de todos, el privilegio de los niños y las niñas, la presencia del Estado para paliar las desigualdades estructurales que genera un sistema de capitalista, desde la seguridad social hasta el derecho al trabajo. Y yo me paro en el derecho al trabajo no porque sea abogada laboralista. Hace mucho tiempo que nosotros desde nuestro espacio colectivo venimos planteando la trascendencia que tiene el trabajo, la trascendencia de la protección laboral, porque es el punto que viene a atacar la derecha para hacer una distribución regresiva del ingreso. Y si nos ponemos a ver, ya vamos a hablar del Poder Judicial, pero quiero entrar desde este lugar porque yo siempre lo abordo donde creo que está el punto, el quid de la cuestión, ¿no? Que es el modelo económico. Hace obviamente 150 años atrás no se hablaba del modelo rentístico financiero, pero teníamos una Argentina analfabeta, sin educación pública desde ya, sin personalidad jurídica de las mujeres, donde no existía el voto obligatorio, universal y secreto, ¿no? Desde ya que no existía el voto de la mujer, pero digo, no había un acceso a la ciudadanía. El Estado era para pocos y teníamos un modelo económico en donde la Argentina agroexportadora vendía su materia prima, que es por lo que vienen también ahora. Me parece que hay realmente un déjà vu en ese aspecto. Se vuelve a emular, tenemos a los candidatos de la derecha que emulan a la Argentina del centenario, como la 6ª potencia del mundo, como el granero del mundo, una Argentina que vende sus recursos naturales sin tener valor agregado, sin producir. Bueno, pasó el peronismo desde ya, pasó por supuesto el primer gobierno popular de 1916, con sus contradicciones, con la Patagonia rebelde, con la Semana Trágica, pero siempre, más allá de que lo vea con mis anteojeras de laboralista, siempre que veo en la historia momentos de gran conflictividad social, veo una distribución de riqueza feroz a favor de los grupos concentrados. Más allá del paradigma del capital que existiera antes, un capitalismo o una economía primaterizada, dependiente de la materia prima, después una economía así, cambiando, trocando su dependencia de Gran Bretaña a Estados Unidos, después la presencia del Estado de Bienestar y el Estado Social de Derecho, consecuencia a nivel internacional también de la malaria de la Primera Guerra Mundial, de la existencia de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, y las discusiones de la reducción de la jornada de trabajo. Esto les va a parecer que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero ahora vamos a ver que sí. La jornada de trabajo que tenemos en la Argentina es la más alta. Chile la acaba de reducir hace poquito a 45 horas semanales. Junto con la de Colombia, la jornada de trabajo argentina. Es una ley de 1929. Nos vienen con el cuento de tener un poder judicial moderno, independiente y un derecho moderno, pero no quieren volver a la Constitución de 1853, quieren volver a un mundo pre-peronista desde ya, pero incluso les diría pre-conquistas sociales. Un mundo previo al Estado Social de Derecho, un mundo absolutamente liberal, pero con un liberalismo, como decía Noam Chomsky, o un neoliberalismo que no tiene nada de neo ni no tiene nada de liberal, ¿no? Porque la verdad que un liberalismo que no se puede jactar de su educación ni de su salud pública no es, un liberalismo, es un Estado gendarme que cuida y protege el capital concentrado. Y creo que la discusión política hoy en día, cualitativamente hablando, es decir, desde la temática se discute la pobreza, pero no se discute la riqueza. ¿Cómo se conformó la riqueza y cómo llegamos a este punto? Y lo mismo, recién lo que conversábamos, se discute política a veces en los sets de televisión,
o en lugares donde no se... Eso es porque hay un gran brocal, un gran vacío en los espacios de discusión política. Más ya sabemos que la ausencia de representación política o la ausencia de... o la crisis del Estado moderno, la crisis de representación política actual es un fenómeno que se vive a nivel mundial. Lo sabemos. Pero me parece que, incluso yo lo percibí con el tema del programa. Digo, a nosotros nos encantaba hacer el programa, pero es un canal que tiene un dueño. O dueños. La verdad que si uno se pone a advertir y ver desde el punto de vista político, yo tengo 1000 impugnaciones. Pero es un medio de comunicación, no es el Parlamento. La política no se hace en un canal de televisión. El problema es que se está bajando línea política desde programas de televisión, por eso las gran editorialistas y por eso la presencia que incluso tienen periodistas del palo para creerse que pueden decirle algo a la política. Ahí algo está fallando de la política. Y creo que lo que está fallando es la falta de agenda, la falta de construcción política y la transferencia del diálogo social o político hacia la virtualización. ¿No? Me parece. Y esto también lo digo como abogada laboralista. Me parece que tanto la discusión de la reforma judicial previo a las elecciones del 2019 como la cuestión del trabajo como ordenador social, si quieren yendo al primer peronismo, fue absolutamente infravalorada por nuestro espacio político. Nosotros tuvimos en el gobierno de Mauricio Macri la intervención de 23 sindicatos. Lo primero que hizo la dictadura fue intervenir el 24 de marzo de 1976 la CGT. ¿Y eso por qué? Voy a hablar un poco el lenguaje académico, porque en realidad nos comimos la curva de empezar a discutir. El otro día lo dijo Grabois. Grabois habló de un seguro voluntario contra las pymes y la sensación que tienen las pymes de poder quebrar. Pero yo me tapo los ojos y le pongo un... ¿Cómo se dice esto? Usan los pibes para cambiar la voz. El tune, un autotune. Exacto, un autotune, y yo estoy escuchando a la derecha. Y eso me preocupa. De un compañero más que valorable en su discurso y con un apoyo en absolutamente todo. Después vemos si conviene o no, me importa. Él dijo que en una entrevista que le hicieron, lo dijo en C5N el otro día, habló de los honorarios de los abogados laboralistas. Recordarán lo que dijo Macri de los abogados laboralistas, ¿no? Dijo que eran mafiosos. Por eso nosotros reivindicamos el legado de compañeros que desaparecieron, porque me parece una falta de respeto. Si vos vas a ser abogado para hablar desde una progresiva enfrente y denostar la profesión, y la verdad que para eso tenemos a la derecha. Habló de que los divorcios se cobraban en dólares, que él había hecho mucha plata, que me parece perfecto, porque también ahora parece que está mal. Pero que los abogados laboralistas cobraban el 20% de los honorarios, que se llama pacto de cuota litis. Nosotros cobramos al trabajador, el abogado del trabajador, si el trabajador cobra. Si la empresa quiebra, no cobramos. Trabajamos 10 años y no cobramos. Si la empresa no paga, tampoco cobramos. Si el trabajador pierde, no cobramos. No pasa como otro abogado o un penalista, ahí no lo discute nadie. Que va a pagarse en dólares tus honorarios. Entonces, que se meta con los honorarios de los abogados laboralistas, o que se meta con el mismo punto que se metió Mauricio Macri, a mí me hace un poquito de ruido como compañero. Entonces, para eso hay cierto movimiento también dentro del peronismo que acepta el pobrismo, habla de la economía popular y de la economía informal, que por supuesto existe y que hay que apoyar y que hay que... Pero no podemos resignar esa agenda y no hablar, o sea, no surgieron desde el 45 ahora nuevas economías. Lo que hizo el capital fue concentrarse cada vez más y buscar las formas, el capital financiero, de perpetrarse y precarizar. Y nosotros usamos el mismo tablero de ajedrez cuando ellos nos vienen a patear el tablero o a cagar el tablero como las palomas. Eso es algo que yo no entiendo. Discutamos la existencia, obviamente, de trabajo sin registrar, discutamos la precarización, pero no hablemos del monotributo social. El monotributo es un impuesto para el pequeño y mediano empresario. Si no hay relación de dependencia, vos vas a encubrir una relación de dependencia. Vas a avalar el fraude laboral, uno de los artículos que les costó sangre a esta gente, tercerizar ese pago en el Estado a través de la seguridad social, hacer lo que los alemanes hablan de la flexiseguridad. Es decir, lo que tiene que pagar el capital concentrado, que se concentró gracias a la mano de obra barata acá y en la China, se lo vas a pasar al Estado. La verdad, una decisión maravillosa, me parece.
Por eso digo que esto creo que es cuestión de no discutir la riqueza y ver a la política otra vez como todo lo contrario que hizo Néstor Kirchner, Néstor y Cristina, como el arte del posibilismo, no de lo imposible. Cuando digo lo imposible no me refiero a un romanticismo soñador, me refiero a, hoy volví a escuchar el famoso programa del 13%, donde Néstor le dice, la verdad, de una falta de audacia, de creatividad, ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Están los mismos. Están los mismos, y nosotros queremos hablar como Rubén Darío de las cuestiones de manera florida, para no decir lo mismo y crearnos un poco más inteligentes. La verdad que yo creo que la política justamente tiene que ver con la obtención de voluntades, la construcción de voluntades de mayorías. Yo puedo decir una verdad revelada, einsteiniana. Ahora, si voy y no tengo 3 personas que me sigan, la verdad que puedo ser un excelente académico, pero no voy a ser un constructón político. Y yo creo que se ha confundido la academia con el dirigente político, ¿no? Yo tengo colegas que son brillantes. Ahora, que hagan un PowerPoint, eso no quiere decir que puedan ser un dirigente político. Me parece a mí esto. Y esto lo digo porque el tema del trabajo fue central, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Menem, como en la dictadura militar. ¿Por qué? Porque es lo que Zayat, que yo comulgo, nos ha abierto la cabeza a varios, habla de los 3 ciclos neoliberales. Hablan de la pobreza, pero ¿cuáles eran los índices en 1974 que justamente se sancionó la ley de contrato de trabajo? ¿Cuáles eran los índices de empleo? Menos del 3% de desempleo. ¿Cuál era el índice de participación de los laburantes en el Producto Bruto Interno? Y terminó en el 20 y pico %. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si vinieron con el mismo... O sea, Blaquier murió impune, hablando de la justicia convivente. Uno de los grandes productores alimentarios. ¿Qué está pasando en Jujuy? O sea, es realmente de Homero la Ilíada. Se está repitiendo la historia porque hay cosas que quedaron impunes. Y la responsabilidad civil, empresarial, patronal, fue la que quedó impune. Es la gran deuda de la democracia, conjuntamente con el Poder Judicial, que tampoco se democratizó. No es casual. No es casual. Fueron los que se beneficiaron, fueron los que contrataron a los abogados para hacer las leyes como la de entidad financiera, fueron los que tenían armada la ley de contrato, la modificación de la ley de contrato de trabajo que se hizo el 23 de abril de 1976. Se tocó el artículo hoy en día, tenemos una ley de vanguardia, la tercerización. El que te contrata a vos, el que te terceriza, vos sos un trabajador que limpia en un banco. La empresa de limpieza, pasa, quiebra, o en salud, quiebra. ¿No le puede reclamar al banco? Sentido común. Bueno, no había puesto que sí, el ex artículo 32. ¿Qué hicieron estos tipos? Dijeron, no, solamente responde si es la actividad normal específica propia. Entonces la discusión onanista de los jueces es decir, ¿es una actividad específica propia? Están los fallos, ¿eh? ¿La seguridad en un banco? Entonces, ¿vos qué haces? El proceso de segmentación productiva hace que yo soy responsable solamente de la parte de mi proceso productivo. Lo que te decía la ley de contrato de trabajo y te dice actualmente es, vos como empleador tenés el poder de organizar económica y técnicamente la empresa y elegir la organización económica que se te canta. Lo que no podés es no hacerte responsable de las obligaciones de los trabajadores que ponen su prestación de servicio al servicio justamente de un fin empresario. Y lo pongo con un ejemplo concreto, porque esto parece que no es concreto, pero lo es. Hay un fallo que se llama Rodríguez con el embotellador y lo sacó la Corte Menemista en 1993. La embotelladora laburaba para Pepsi, embotellaba solo para Pepsi. Rodríguez había laburado 30 años, lo despidieron. La embotelladora quebró y le va a demandar a Pepsi. Porque claro, vos la gaseosa, ¿cómo la tomaste? ¿La revolean y vos la agarrás por la boca? No, esto lo digo porque a mí me dicen, no, pero vos ¿cómo colocás el producto en el mercado? ¿Vendés el jarabe? No, lo vendés embotellado. Y si lo vendés embotellado, necesitas esa empresa embotelladora para colocar tu producto en el mercado. ¿Qué hizo la Corte de Menem? Decir que iba a aventar las inversiones y que por lo tanto la actividad normal específica propia de Pepsi no era el embotellamiento. El embotellamiento, claro, del jarabe. O sea, Rodríguez, con este discurso jurídico del derecho y este poder judicial, se quedó sin sus aportes por 30 años y sin una indemnización en la calle. Entonces, ojo con esto de considerar que
de no hacer un buen diagnóstico en ese sentido. ¿Qué pasó? Bueno, el primer ciclo neoliberal a través del terrorismo de Estado modifica la ley de contrato de trabajo, yo creo que ya lo había dicho acá. Tuvimos un año de inflación promedio anual de 200%, pero en 1981 381% de inflación. Se perdieron 20.000 empresas en 7 años, Macri en 4, 27.000. Por supuesto que se perdió un 20% del poder adquisitivo del salario, esto no lo digo yo, lo dijo Walsh un año después. Hay que trabajar 18 horas para lo que antes se conseguía trabajando 6. Si eso no es el propósito de la dictadura, ¿cuál fue? Desaparecieron en su mayor cantidad. Tuvieron la connivencia de las fábricas para desaparecer a comisiones internas completas, y modificaron la ley de contrato de trabajo en ese sentido. Ahora, después vino Menem. Hizo exactamente lo mismo. La ley de empleo, pasamos un 6% de desocupación en 1989 con la ley de privatización del Estado. Y ahora vienen con lo mismo, aerolíneas, pero escuchen, los escuchamos hablar del 2001 con un guarismo claro. Hoy escuchaba, no sé quién decía, $130 la jubilación, antes era 156, sí, con el 1 a 1, que nos dilapidaron todo el patrimonio. Yo me acuerdo que le iba a cobrar a mi abuelo, la cobraba en 2002 y la cobraba en 2001, la jubilación de 300 pesos. Y nos ayudaba a veces a nosotros, ¿no? O sea, ese mundo quieren. Un mundo del 21,6% de desempleo. Hicieron todas estas reformas de las leyes laborales que hoy en día propone la derecha. Todas. Y cada una de ellas. No dice que lo van a hacer. La ley PYME, iban con este mismo argumento. Tenemos una ley PYME que salió 2 días después de que se murió el hijo de Carlos Menem. No querían que salga esa ley, ¿se acuerdan? Se murió creo que el 15 de marzo de 1995. Esta ley salió el 16. Es una ley, claro, las pymes, lo que dijo Grabois, lo que dicen un par nuestros también, los que apoyan un de Carabosian y demás. Ahora, ¿saben cómo se termina con la industria del juicio? Con el cumplimiento patronal. Esto es lo mismo que discutir la pobreza. Vos estás discutiendo la indemnización de un laburante y no discutís el incumplimiento patronal que hay. No hay industria del juicio. Y las cosas Después, el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Si quieren vamos a hablar de la industria de las piedras fraudulentas, vamos a encontrar un montón. Entonces, cuidado, porque esto es un discurso que ha permeado incluso en el mismo Poder Judicial y en el Fuero Laboral, que fue creado en el año 1944, y que la Corte Suprema de Justicia no le quiso tomar juramento a esos jueces porque eran inconstitucionales. Y ahí vamos a entrar un poco en el tema de la justicia. El Poder Judicial, o sea, la construcción de poder popular que hubo a través del trabajo, empezó con la conciliación y el arbitraje a nivel rural. Se resolvían los problemas legales existentes en una Argentina que venía, obviamente, en donde lo agrario, lo rural era fundamental para la economía, todavía no industrializada. ¿Cómo se resolvía con la presión? El Estado iba a resolver los problemas a través de la conciliación y el arbitraje. Y esto empezó desde un departamento de trabajo, que después fue secretaría, después fue ministerio. Eso fue lo que dio poder, la resolución, cuando la política llega a la gente, desde ya, después el estatuto del peón, la limitación de la jornada. Pero Perón, hay un libro muy interesante que se llama La Justicia Peronista, creo que ya lo mencioné acá también, que no la hace un peronista, pero es un investigador de Flaxo muy interesante, porque recaba primero cómo fue la creación de los tribunales de trabajo, que fue posterior a la resolución de los conflictos agrarios y rurales a través de la conciliación y el arbitraje, que son métodos alternativos de resolución de conflictos. De hecho, hoy en día tenemos conciliaciones o mediaciones que no son jueces, están en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Trabajo. Es una forma de evitar la judicialización de un conflicto. Es la presencia del Estado para evitar, obviamente, la ley es una mediadora de conflictos. Primero hay que reconocer el conflicto. Por eso hay tanto miedo a la palabra conflicto. Fíjense, la derecha lo que hace es hablar de armonía, de paz social, lo dijo Morales. Yo repito siempre lo mismo, siempre. Me canso de escucharme a mí misma, pero claro, como cada uno de nosotros tenemos una caja de resonancia interna, mental, nos repetimos y nos cansamos nosotros mismos. Ahora, yo lo escucho y veo, no sé si la ignorancia que hay al respecto, la poca trascendencia que se le da a los discursos, y digo, a ver, Morales habló de la paz social. Morales hizo una reforma constitucional. Fíjense si el poder no está usando el derecho para convalidar lo que antes convalidaba el terrorismo de Estado. Ahora, esto es lo que no me canso de repetir. La paz social
también estaba en este centro clandestino de detención con toda la gente picañada y muerta. Cuidado con eso, porque el fin del derecho no es la paz social, el fin del derecho es la justicia social. Y para eso tenemos que ver que existen conflictos, que la conflictividad es consustancial con las sociedades, con el ser humano mismo. ¿Por qué la derecha le tiene tanta, habla tanto? Nos han disputado todos los conceptos centrales, el orden. Cristina habló de ordenarle la vida a la gente, que esa es la finalidad de la política. Y ellos nos hablan de orden, nosotros también aceptamos que orden es represión. No, no es represión, cambio. Néstor Kirchner usó la palabra cambio. Transformación. Poder judicial independiente. Nunca reprimió. Entonces, eso es el retiro de la política, y cuando vos te retirás, esto es como la materia o el espacio es un espacio corto, ¿no? Vos sacás una cosa y entra aire, lo que sea, pero no está vacío. Y si nosotros retrocedemos en ese sentido, que no quiere decir no leer la correlación de fuerzas actual y etcétera. Y esto lo digo porque los tres gobiernos, las tres oleadas neoliberales, tanto de la dictadura militar como el gobierno de Menem y de Alianza y después el de Mauricio Macri, utilizaron el Poder Judicial de distintas formas. El Poder Judicial de la dictadura militar, primero lo que hizo fue bajar la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que el año 55, porque esto también lo comenté. El 16 de septiembre del 55 fue el golpe de Estado, el 6 de septiembre le dieron de baja a todos los integrantes, el 7 de septiembre se dio una Corte nueva. Y también hablaban del Poder Judicial independiente. El juicio político que le hace el peronismo en 1947 a la Corte Suprema, que venía de validar el golpe de Estado en 1930, fue tachado de persecución judicial. Lo mismo. O que los votos eran comprados. Bueno, el juicio de vialidad, se habló de coacción para votar un presupuesto donde estaban incluidas las obras cuestionadas. ¿No? Acá algo parecido, creo, en el 76 barrieron a toda la corte, y además sé porque esto de haberlo escuchado familiarmente, el tío de mi mamá era Teófilo Lafuente, uno de los jueces federales, que creo que incluso fue el que le dio el salvoconducto a Raimundo Ongaro, y vinieron 2 días antes y le dijeron: dictadura, te quedás o te vas. Juzgados federales, lo que ahora es Comodoro Pi. ¿Y quiénes quedaron? Los Igruzún, que rechazaban también, deben haber visto esa famosa noticia de Igruzún rechazando habeas corpus. Y lo que sucedió después con el gobierno de Mauricio Macri, que directamente hubo un plan sistemático y estructural de injerencia al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, ya utilizando este concepto del Estado mafioso. Ya utilizando las estructuras del Poder Judicial. Ahora, visto desde este punto de vista, esto lo describió muy bien Jorge Elbaum el otro día en una nota, porque él habló del consenso de Washington judicial. Nosotros tuvimos el consenso de Washington económico en 1989, que ya pregonaba el famoso déficit fiscal, el Estado reducido, chico, otra vez volver al Estado gendarme y no intervencionista en materia económica, el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, etcétera. Privatizar. La privatización, bueno, por eso digo, en 1989 la ley de privatización de Estado, y ahora vuelven con lo mismo. Cuestionan aerolíneas. Sí, Cuestionan aerolíneas y solamente se habla del concepto de rentabilidad económica, no se habla del concepto de, hasta el mismo Massa lo dijo. Massa, habló de la rentabilidad social. ¿Cuál es? Está conectando el país a un país federal. Cumple una función social. Exactamente. Bueno, la línea de bandera. Exacto. En todo el mundo. En todo el mundo, pero digo, son las banderas que nos quitan, ¿no? Ya lo había dicho incluso Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata, cuando muestra el abanico de ferrocarriles, ¿para qué estaban? O sea, ¿con qué criterio estaban hechos esos ferrocarriles? No es con un criterio federal, también con un criterio, no, da pérdida, deberían decir, no se va todo para Buenos Aires, y estamos hablando de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de 2 modelos de países, tenemos que disputar la historia, porque ellos no la están disputando, lo que hablábamos recién. Están hablando de Roca, vuelven a hablar del curro de los derechos humanos. En mi vida me pasó de hacer una efeméride del aguinaldo y las vacaciones y que me puteen como me putean, que yo lo tomo como un termómetro social.
eso, más allá de que hay mucho bot, troll, lo que sea, vos tenés gente que te cuestiona. Y lo preocupante es que del espacio nacional y popular empiecen a hablar de la impracticabilidad del artículo 14 bis. O de, por ejemplo, los planes sociales. La mano para, y sí, eso es justicia social y es también presencia del Estado a través de la seguridad social. ¿Cuáles son las cosas? La gente regularmente suele morirse, ¿no? Regularmente se muere. Entonces, ese tipo de contingencias biológicas o sociales, el desempleo, la discapacidad motora, mental, lo que sea, tiene que estar, eso es una cuestión ideológica, de teoría del Estado. ¿Para qué querés la presencia del Estado? Porque digo, el Poder Judicial es un diseño hecho hace 300 años atrás para el Estado moderno, en donde incluso desde sus inicios era un poder que sin ninguna duda era un poder político, era un poder residual el Poder Judicial. En la concepción liberal un poder judicial, controlado por los poderes políticos. Y el sistema de pesos y contrapesos de la famosa teoría republicana, en donde los tres poderes se controlan entre sí, dejaba al Poder Judicial como un mero fiscalizador, pero había preeminencia de la política. Hoy en día la diferencia con respecto a las otras ciclos neoliberales es que hay un protagonismo central del Poder Judicial porque es un plan continental que viene obviamente de la geopolítica y que le interesa fundamentalmente a Estados Unidos. La otra disputa económica es otra cuestión. ¿Y por qué le interesa a Estados Unidos? Porque hubo justamente en Latinoamérica un resurgir de gobiernos nacionales y populares que empezaron a cortar cabezas en el 2008-2009 con Zelada en Honduras. Y ahí empezaron. Y después con el lawfare, la famosa persecución judicial. Antes existió la persecución judicial, sí, yo lo contaba en otros espacios, desde ya, el mismo 1 de mayo, con los mártires de Chicago también hubo juicios injustos por los cuales, persecuciones judiciales por los cuales los colgaron algunos. Pero el protagonismo político que tenía el Poder Judicial era distinto. Hoy en día directamente el Poder Judicial es el protagonista. Yo les cuento, soy asesora en el Consejo de la Magistratura de Héctor Recalde. La rosca que hay en cada plenario del Consejo de la Magistratura, que es realmente la descripción de Dostoyevsky en El Proceso. El tipo Rosati baja con más cana que cuando... O sea, es increíble. Y eso porque, siguiendo con el lenguaje académico, porque ahí está el DERPO hoy en día. Ahí está el poder. En el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, que tiene la capacidad de obturar las políticas del Poder Ejecutivo e incluso el Legislativo, solo que a la oposición no le molesta, porque no tiene problema en no tratar la ley del Alcorcero. No tiene problema. Entonces, y si nosotros seguimos, para mí es una cuestión de diagnóstico personal, teniendo temor en levantar en la agenda política ciertos temas porque son inconvenientes, y la verdad que vamos a hacer un pasito cada vez más atrás. Porque ese poder político, desde ya es imposible obtener quórum. No pudimos nombrar jueces la otra vez. Tenemos un poder judicial con subrogancias del 30 o 40%. Esto quiere decir que hay un juez haciendo cargos, porque también vamos a darle la derecha a algunos, de 2 o 3 juzgados. Porque tenemos un sistema complejo de selección de jueces, donde intervienen, se llama sistema de selección colaborativo. Está presente en varias partes del mundo. Pero en otras partes del mundo, como por ejemplo Francia y Alemania, tiene preeminencia el Poder Ejecutivo, directamente por decreto los designa. Acá te dirían Poder Judicial dependiente más. Pero bueno, manda el presidente la terna que le manda el Consejo de la Magistratura, un organismo establecido a través de la reforma constitucional de 1994, con el Pacto de Olivos, fue una gran negociación. Entonces, ¿para qué? Para quedarnos tranquilos que la designación de jueces no es política, pero siempre fue política. Pero no funciona. Por supuesto que no funciona, está totalmente bloqueado. ¿Por qué? Porque pasó lo de Lewis, un tipo que tiene 12.000 hectáreas y tampoco respeta un fallo de la justicia provincial. Directamente no lo respeta. Díganme si esto no es la preeminencia del poder económico respecto al poder político. Lo meten preso allá. Pero lo meten preso allá, el tipo da paga una fianza millonaria, ¿entendés? Y acá tuvo alojado a los jueces. Entonces esa impunidad hace que el poder se desboque. El poder, yo esto lo digo siempre también, voy a poner un cassette, pero el poder jamás se va a conducir, se limita, como decía Néstor.
hay una fantasía de que, ¿y qué hacemos ahora? Porque después se van para otro lado, y sí, claramente, esto es la vida. O sea, el poder siempre va a buscar sus recovecos. Lo que pasa es que ahora se apoderó del Estado, y el apoderarse del Estado con una situación mundial de un discurso fuertemente antipolítico y fuertemente antiestatal, donde hay crisis incluso del Estado moderno, es un poco peligroso. Muy peligroso. Bastante peligroso, pero lo vimos con el abogado Nayar, en Jujuy. Ah, Jujuy. O sea, están haciendo, pero ojo, o sea, el tipo es el vicepresidente de la Reta. Sí. No se entera. Entonces, realmente eso no cambia en el discurso. Habla del orden, de la paz social, cooptan el país. ¿Qué fue lo primero que hizo para poner dos polos? Morales y Evo Morales. Morales reformó el Poder Judicial, amplió la Corte, puso su procurador fiscal, encanó a Milagros Salas, desconoció decisiones internacionales. ¿Y Evo Morales? ¿Por qué le tuvieron que hacer un golpe de Estado tradicional? Porque fue una reforma judicial. Y el imperio no se pudo colar a través del Poder Judicial. Lo que se hizo en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Cuando, no, Evo Morales no, estuvo, pero en el mismo panel. Cuando Correa estuvo con Cristina en el CCK hace poco, por el Grupo Puebla, presentando el libro de la persecución a Cristina, contó los pormenores de su causa. Primero que es una causa cuadernos, también, no sé si ustedes sabían. Pero además lo condenan por, escuchen esto, o sea, realmente es por el influjo psíquico. Esa palabra utiliza. O sea, el tipo, por telepatía, ordenó cometer, es lo mismo que le hacen a Milagros Sala. No hay ningún testigo que diga que conexión, pero te dice Macri, esto es volver al medioevo a través del derecho. Todos sabemos que es culpable. Por eso yo digo, a mí me parece que hay cosas que hay que discutir. Vos podés detestarla a Cristina, creer que es la peor de todas. Creer que realmente se afanó la guita del ISPA. Ahora, en la causa vialidad no hay una prueba. Sí, pero ¿cómo convencer a la gente? No, por supuesto, pero por eso, porque con los medios, con el entente medios Poder Judicial, ya está. Y si nosotros seguimos abrevando la construcción política a través de incluso nosotros a veces judicializando cuestiones políticas y yendo a los medios de comunicación, y la verdad por eso digo, o pateamos el tablero, que yo soy a nivel conceptual patear el tablero, no digo, ni siquiera estoy diciendo a desalambrar, estoy diciendo creatividad, ingenio, audacia, como decía Néstor, política. Entonces, Correa dijo esto, yo digo, exactamente lo mismo pasó acá. Y si hay un principio básico del derecho, es el principio de inocencia. O la ley juzga conductas exteriores. ¿Quién juzga las conductas interiores? Pero por yo no sentido común. ¿Qué les parece? Los que creemos en Dios, te vas a confesar, no sé, haces una meditación, lo discutís con tu psicólogo, eso es el fuero interno. Ahora, las conductas no se juzgan pensamientos, porque si no, este lugar nos puede dar muestra del juzgamiento del pensamiento, de la criminalización del pensamiento. Los pensamientos no se juzgan, la acción política no se juzga. Y los jueces pueden ser macristas, está perfecto que sean macristas, lo que no pueden hacer es sentenciar con su posición política. Y la ley, echa la trampa. Yo estoy cansada de escuchar eso. Sí, claramente, esto es el lenguaje. Vos le decís a alguien, vamos a tocar, vos le decís a alguien, te amo, y para vos es una cosa y para el otro puede ser algo muy distinto. Pues más o menos todos tenemos un concepto, que no es venir a pegarte un palazo. Por lo menos sabemos lo que no es. Bueno, con la ley pasa igual el discurso jurídico. El principio de inocencia no es principio de culpabilidad, pero lo dijo Sapsay, en la televisión. Y lo dijo un jurista en TN que se dijo fervientemente antikirchnerista. Yo no sé si fue con respecto al fallo de la Corte, que también se metió obviamente en las elecciones de justamente los gobiernos que donde podía llegar a ganar el peronismo. Rosenkrantz, fíjese lo importante que es dar la discusión desde el Poder Judicial en Latinoamérica, porque no es que en España no existe o en Italia o en Europa la persecución judicial, pero al tener obviamente otra configuración económica y otro tipo de demandas,
no tuvo la centralidad que tuvo el Poder Judicial en Latinoamérica, porque esto fue un plan Cóndor II, un plan continental, sin lugar a la duda. De hecho, Rosenkrantz y Rosati estaban en Jujuy haciendo un curso de una ONG norteamericana cuando pasó la represión. Y lo que cortaba con Hellbaum a través del consenso de Washington judicial es esto. Primero hicieron el consenso judicial económico. Después vinieron por el consenso de Washington judicial. ¿Cómo? Y ya en el año, fines del 2000, cuando empezó el conflicto del campo, cooptando los sectores medios. Por eso el concepto de Estado mafioso es muy interesante que utiliza Rojo. Cooptando las instituciones del Estado y mechando legalidad con ilegalidad. El Poder Judicial es legal, sí, pero para los mismos fines que establecía el terrorismo de Estado. Y para eso tenés que utilizar un discurso. Antes directamente se usaba el terrorista, el subversivo, bueno, ahora dicen también los que quieren romper el orden. Pero es una narrativa social que lo que va, nadie te va a decir, mira, vamos a instalar un golpe de Estado y vamos a matar 30.000 personas. Tuvieron que instalar previamente una narrativa, primero de proscripción del peronismo, antiperonista, antiestado, el desgobierno sindical, la corrupción, tradición, familia y propiedad, etcétera. Listo. Cortaban cabezas. Cada vez que se empieza a patologizar la sociedad, a mí me da miedo. El kirchnerista, pero lo hizo el nazismo también. ¿Cómo puede ser? La gente dice, ¿cómo puede ser que llegamos a eso? Y después te da vuelta y es, hay que matarlos porque kirchnerista, porque son unos enfermos, porque son unos cabezas de termo. Entonces vos decís, nadie dice que no nos atraviesan las pasiones, pero la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros nos ponemos feliz por la muerte del contrincante político, porque tenemos una ideología y una agenda positiva. Nadie dice que va a darle la extrema-unción a Videla también, ¿no? Pero no hubo una reivindicación de la muerte, y la derecha siempre reivindicó la muerte. Pasó con el Viva en Cáncer, pasó cuando se murió Néstor y los bocinazos cuando se había muerto Néstor, eso siempre me acuerdo. Pasó con los desaparecidos. Alonso Castro salió a dar el diagnóstico de la yegua. Claro. Estaba en Japón, claro. Entonces, yo creo que... ¿Y quién frena los famosos discursos de odio y la violencia? Si nosotros institucionamos la conflictividad social, ¿cómo la medias? A través de la ley del Poder Judicial. Por lo menos con esta estructura del Estado. Sí, me parece que estás hablando un poco frío. Sí, porque cuando regula empieza a echar el... Entonces, lo que quiero decir es que este consenso de Washington judicial que mencionaba el Baum y que creo que es muy atinado es, hay nuevos sujetos políticos a nivel mundial que son las ONG o las fundaciones. Ofician con un lavado de cara de partidos políticos de lobby, con exenciones impositivas y consolidan el discurso de la antipolítica y del odio a los partidos políticos. Estas ONG son las que formaron estos jueces, que van a ser formados, pero había otro colega, hizo una investigación y buscó en el buscador de la Corte Suprema la palabra corrupción. Aparecía como, no sé, 2000 veces. Buscó justicia social de derechos humanos, aparecía 3. Esto es así, con este nivel. Y narcotráfico. Y aparecían todos los cursos de narcotráfico y corrupción que habían ido a hacer los jueces pagos a Estados Unidos. Obviamente que cuando hablan de corrupción y narcotráfico, están hablando de un dispositivo lingüístico como fue la subversión, la necesidad de terminar con el narcotráfico y la corrupción. Cuando ayer escuchaba una entrevista del País sin Cristina, no, lo que nosotros quisimos decir es sin corrupción, sin delincuencia. Bueno, hasta Tenenbaum, por eso cuando Tenenbaum empieza a aparecer Camilo Cienfuegos, realmente se está corriendo el eje de discusión. A mí lo que me preocupa es que no haya fuego en la discusión. Realmente nos cohibimos el discurso académico. Yo estoy cada vez más antiacademicista, no sé si hay muchos académicos. ¿No? Bueno, mejor. Porque también la academia es un círculo de poder cooptado por el poder real. Y por eso me enferma creer que vamos a tener un buen gobierno. Antes fue el gobierno de los CEOs, ahora es el gobierno de los académicos. No tengo nada en contra de que hagamos facultad. Pero ¿por qué Perón abrió a la universidad pública?
para poder seleccionar, mismo lo dice en una discusión, para poder seleccionar, ¿por qué van a seleccionar materia de dicen 200.000 pibes y tiene 4 millones de pibes para seleccionar? Ahora, si a ellos lo forma, y esto con todo respeto lo digo, es una gran discusión que tengo en mi casa con mi mamá, y que creo que Cristina en algún aspecto abreva esta cuestión de la intelectualidad, sirve muchísimo, ella es fundamental y central, la ciencia, la tecnología, pero no es la política, no es la política. Si a ellos lo forman Newman y a nosotros solo podemos tener políticos en Nacional Buenos Aires, también estamos en problemas, porque estás perdiendo la posibilidad de tener otros dirigentes políticos. Y si la política pasa por TikTok también. No sé, yo el otro día, les pongo, y ahora vuelvo al tema del Poder Judicial, el otro día yo soy de Vélez, porque soy de Viñez, pero mis hijos son, el papá de mis hijos vive por acá, son de Chicago, a ultranza, somos los capuletes. Entonces tuve la posibilidad, porque son súper compañeros, llevar a mi hijo a ver a Chicago, y a que pise la cancha de Chicago. Bueno, mi hijo me dijo, yo voy a hacer un sacrificio igual por vos, mamá, voy a ir a ver a Vélez. No, hijo, nunca te pedí un sacrificio esas características. Pero, ¿qué es lo que digo con esto? ¿Cómo puede ser que perdamos esas comunas nosotros? De barrios históricamente obreros. Estoy hablando de Matadero, no sé qué estoy diciendo de Flores, que fue radical. Mi vieja me decía, yo en el 73 conté los votos, salí llorando, y mi hijo me dijo, pero no, el peronismo reventó el peronismo acá. Bueno, no importa, no estoy hablando de Flores, estoy hablando de Mataderos. Entonces, ahí pregunté qué pasaba con el club, porque el club, acá en Capital Federal, es un lugar de formación política el club. Los clubes de barrio y de contención social también. ¿Cómo puede ser que no pongas guita ahí? No lo puedo entender. Donde ahí van pibes a jugar al fútbol, a comer, a mofar. Entonces, estoy como un poco estalinista en ese sentido. Y después vos vas y decís, ¿quién te ayudó? Te ayudó el peronismo, no te ayudó Ritondo como los venía ayudando. Y hay pudor de decir estas cosas, no puedo entender. Y después estuve en el Club Franja de Oro, ¿te acordás? Estuvimos en Pompeya y creo que me cobraron 2.000 pesos de cuota. Para todo el grupo familiar, sean 8 o 3. Y vos ahí veías tomando una birra el tipo que estuvo laburando 10 horas, llevando al pibe a hacer patín, a hacer otros terminaban el secundario, y yo que la verdad me quería dar la cabeza contra la mesa. ¿Cómo puede ser que no sea en estos barrios que contaban que tenían un natatorio y con la realización de las tarifas en 2016 tuvieron que cerrarlo, después lo volvieron a reabrir? ¿Cómo puede ser que nosotros, nuestro espacio político, no ponga ahí? No me parece que pueda ser un error de visión, porque es gente sumamente inteligente. Creo que es porque no se pone el foco en eso. Y con el tema del Poder Judicial pasó lo mismo. Por eso se permitió, obviamente que Cristina la vio en el año 2013, se presentaron las leyes de reforma judicial. No sé si se tocaron muchos frentes, pero ahí salió la reacción de un poder que no se democratizó. Y fueron cooptando las instituciones del Poder Judicial de selección de jueces. Por eso decía, yo creo que hoy en día, ¿qué hacemos con este Poder Judicial? Primero hay que pensar en lo imposible. Les juro, les voy a contar una infidencia que va a quedar acá seguramente, me están esperando, pero yo puse en mi Instagram la promoción de la charla, ¿qué hacer con el Poder Judicial? Amigos, abogados, algunos no tan compañeros, prenderlos fuego, una bomba, colgarlos. Y yo decía, o sea, esas eran las respuestas en broma, pasarles con una aplanadora. Yo, o sea, me sentía... ¿Y esto por qué pasa? Porque no le resuelve este Poder Judicial los problemas a nadie. Ni a la derecha ni a nosotros, ni al campo nacional y popular. Entonces, ¿por qué no aprovechamos, no nos jugamos a capitalizar el descontento que tiene la derecha con este Poder Judicial? Y yo esto lo digo siempre, se lo digo a... Todos tenemos familiares gorilas, macristas, amigos, o que dicen a mí no me importa la política, macrista asintomático. Algunos son ex-amigos. Entonces tenés que preguntar cuando te vienen a quejar y porque el juicio me tardó. Este es tu Poder Judicial, o sea, ¿qué te crees que te van a preguntar a vos a quién votaste para ver cómo sacarte una sentencia? No, van a ver si es Lewis, van a ver si es Clarín el multimedio, eso es lo que van a ver, si es Sur con la dolarización de las tarifas, van a ver si es la privatización. El primer per saltum que hubo en la Corte fue por la privatización de las líneas. Entonces, por eso siempre fue un poder oligárquico. ¿Por qué? Porque es vitalicio,
porque no tiene un organismo que la fiscalice. Antes la fiscalización pasaba por el juicio político, después el Consejo de la Magistratura para los tribunales de jueces interiores. ¿Quién sanciona a los jueces que estuvieron con Lewis o que estuvieron escondidos? ¿Quién los sanciona? Ellos mismos. ¿Quién podría sancionarlo? El Consejo de la Magistratura. ¿Y qué hicieron ellos con el Consejo de la Magistratura? Lo cooptaron. ¿Saben cuántas sanciones hay a jueces desde que se creó el Consejo de la Magistratura? Creo que menos de 10. Son todas económicas. A Geminiani, que fue el que le dijo ladronas, delincuentes, creo que le sacaron el 25% del sueldo, y eso tiene que pasar por la comisión de acusación, después por la comisión de... Es de Dostoyevsky. Pero después al juez que puso en la alcaidía a su secretaria porque no le quiso servir el té. Hoy hablaba con Rocco Carboni, les comentaba que nos juntamos a hacer catarsis un poco, escribimos a veces cuestiones juntos, y me decía, bueno, Natalia, pues yo digo, cuestiones que parecen menor. La política está cada vez más patriarcal, hay una titularización del poder femenino, una titularización, pero vean los candidatos de todos los espacios. Sí. Es como diciendo, chicas, dejen de romper las pelotas, ahora tenemos que volver nosotros porque ustedes están haciendo cagadas. Cuando la conductora era la única que le volaron la cabeza, todo bien, pero la única que le quisieron volar la cabeza es a ellos. Son todos muy guapos, los guapos se terminaron con se inventó la pólvora, ¿no? Y yo solamente vi que le quisieron volar la cabeza a Cristina. ¿Que se equivoca? Por supuesto, no tengo ninguna duda. Pero hay un fuerte cuestionamiento porque hay una exhumación del conservadurismo. Y hay una exhumación del conservadurismo porque estamos en disputa y en momento de crisis. Entonces, como en todo momento de crisis, pero lo que quiero decir es que hay que ir por la propuesta de Máxima. Ahí está. La propuesta de Máxima es, como sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, creo que yo se los comenté, está la justicia estatal y la justicia federal. Cada estado decide su forma de seleccionar jueces. Hay estados que tienen selección absolutamente popular de jueces, hay estados que no, hay países en Europa en donde la selección de los magistrados es a través de un consejo de la magistratura, pero los decreta el presidente. Nuestra Corte Suprema de Justicia, creo que ya se los mencioné, es una de las más reducidas del mundo. Hay Cortes Supremas de Justicia que solamente revisan cuestiones de afectación de derechos constitucionales, y después hay tribunales de interpretación constitucional, como hay en España, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero digo, hay diferentes formas de permear en ese poder judicial. Lo que pasa es que cobró mucho sentido la consolidación, o sea, de que el poder judicial es intocable. ¿Y esto por qué es intocable? Porque no es algo muy filosófico, muy volado. O sea, pasamos del iluminismo, de la Revolución Francesa, es decir, pasamos de la divina providencia, ese lugar de garantía divina, lo empezó a ocupar la ciencia, por eso la ciencia es un lugar de poder. Sí. Pasamos de Dios a la razón, pero el locus, el lugar, en tu razonamiento, el respaldo, antes era Dios y nosotros nos creemos remodernos, y ahora es la razón. ¿Y quién dice lo que es la razón? ¿Quién dice lo que es el derecho? Porque ¿quién dice, creo que esto también lo dije acá, quién dice lo que dice la Biblia? Para los católicos. ¿Quién tiene la última palabra en la interpretación bíblica? La Iglesia, el Papa. ¿Quién dice lo que dice la Constitución? Porque es un texto igual, normativo incluso. La Corte Suprema. Claro, los jueces. Y por último la Corte. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, eso... acá con... disculpar la intervención? No, por favor. Acá en la ciudad estamos permitiendo un tipo ilegal que se presenta a jefe de gobierno y la Corte lo avaló en la ciudad. Pero fíjate por eso, ¿cómo pasa todo? Pero San Juan, ¿vieron el meme que está la chica que dice, no sé, peronismo y hace así, la reta y hace así? ¿Qué es lo mismo? O sea, la Corte diciendo, no nos podemos, nos entrometemos en esta cuestión que es federal, que es de competencia originaria, que no es así, no importa, no viene el caso, interpreta el artículo 5 de la Constitución Nacional como se le viene en gana. Rosenkrantz diciendo, la alternancia es el Estado de Derecho. Y yo decía, ojo con eso. No, y eso es el miedo nuestro. Me importa un carajo que haya reelecciones indefinidas. El artículo 127 de la Constitución, ¿por qué perdimos terreno en eso?
y la cúpula sindical. Y sí, pasa en la UIA también, chicos, sí, es política, que hay consolidación, que hay burocracia, claro que sí, pero hay que disputar de adentro. Entonces es un problema de poca participación política que viene desde la última dictadura, cuando nos sacaron una generación de compañeros y compañeras. Viene desde ahí. Lo querés disputar, disputar desde adentro. 127 de la Constitución de Formosa no dice nada de no reelección. Y hay un adagio romano que te enseñan cuando entras a la Constitución. No hay que distinguirlo de la ley, lo distingue. Y el 127 de la Constitución de Formosa no distingue. Hay yindistas, sí, pero además, acá, o sea, no, dice que puede haber elección indefinida. Ahora te empezaron a meter que la república era alternancia. No, vos lo que tenés que asegurar es elecciones libres. Si quieren elegirlo 150 veces a Gildo Infran, que lo elijan. Y andá a disputar a la política, pero no pueden ir a disputar a la política, por eso van a los tribunales. Entonces por eso digo, empecemos a ver que el derecho es un discurso de poder. Que sea un discurso de poder no quiere decir y político, que sea un discurso partidario. Eso por un lado. Y que el Poder Judicial, como poder constituir el Estado que interprete ese derecho, es un poder político. No hay que tener vergüenza. Ay, que no, yo planteo esto, o sea, me voy con mucha desazón. No de acá, digo, pero lo planteo. ¿Por qué tienen que ser abogados los jueces? Bueno, sí. No te lo pueden decir, pero queremos una justicia interdisciplinaria donde haya psicólogos, socioantropólogos, políticos. Queremos uno. Pero me da miedo que el pueblo elija la culpabilidad. ¿Y quién te cree que lo está eligiendo ahora? Porque ahora nos fue fenomenal, ¿eh? La verdad que nos está yendo bárbaro con este Poder Judicial. ¿Pero se puede eso? No, yo no sabía que se podía. Ahora no se puede porque hay que hacer una reforma constitucional. Ahora, otra de las cosas, viene bárbaro lo que dice Patrel, otra de las cosas, ¿por qué no se puede hacer una reforma constitucional? No. Si la Constitución tiene que servir para la convivencia de una determinada sociedad, o somos la misma sociedad hace 150 años atrás. Entonces, ¿por qué tenemos que tener la misma Constitución? Y fíjense si no es política el derecho, que el otro día fue, yo siempre digo lo mismo que haber tenido una vida anterior, si creo eso, tengo que haber sido piromaníaco o algo así, porque realmente siento que me prendo fuego con esas cosas. Voy a la Facultad de Derecho, hay un stand de Eudeva. Dice, la Constitución Nacional actual con sus sucesivas reformas, 1898, 1857, la del 49 no existe. Es una universidad, es Eudeva. No existe. No está, es una entidad. ¿Se acuerdan? Acá es lo mismo. ¿Cómo no le vas a poner nombre? Y la única forma que se estudia en la Facultad de Derecho de la Constitución de 1949 es formalmente porque no se llegó a los diputados necesarios del artículo 30 y fraguaron. ¿No se discute el constitucionalismo social? Que se discutió en todo el mundo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ir, como para cerrar y abrir un poquito las preguntas, hay que ir a la propuesta de máxima. Puede ser que no se puede instrumentar, obviamente, tenemos los juicios por jurados en la Constitución. Eso sí, cláusula operativa, no se puede instalar, pero como lo que te conviene, sí, y lo que no te conviene, no. Elección popular. Claro. ¿Provincia donde estás? Sí, exactamente. Neuquén, incluso en la conformación del Consejo de la Magistratura, no sé si es Neuquén, pero tiene un representante de ONG, bueno, no importa, un representante del pueblo, pero son sistemas indirectos de elección de jueces. ¿Por qué no hacemos fácil? Cuando elegís primero carácter, que no tengan carácter vitalicio. Porque tienen carácter vitalicio, pero además no hay forma de controlar y auditar y fiscalizar su función. ¿Cómo la fiscaliza? Con el Consejo de la Magistratura. Hola, ¿qué tal? Cristina, ¿y qué es el Consejo de la Magistratura? Pero todo eso lo tiene que aprobar el Congreso y el Congreso no va a aprobar nada. Y después, los jueces, lo tiene que aprobar el Congreso. Está vaciado el Congreso, no te votan una ley y nosotros seguimos para atrás. Entonces, hay que ir por la reforma constitucional, hay que ir por la elección popular de los jueces. No es la misma conformación del Estado actual, no tienen por qué ser vitalicios los jueces. No. Que paguen ganancias. Que por supuesto, ustedes no saben lo que fue la discusión de los chats de los jueces, compañeros, Me imagino. cuando se planteó la ley de reforma previsional ahí por 2020, ¿se acuerdan? Sí. Primero fue la reforma previsional. Yo escuché realmente, claro, ¿cómo no te vas a prender fuego? Yo, o sea, sí, porque yo se lo escucho a Rosati y decís, bueno, listo, está bien, es el enemigo, Rosenberg. Pero si escuchás a un compañero decir que tiene un trabajo insalubre,
en plena pandemia, un trabajo insalubre. Anda a una mina a ver lo que es un trabajo insalubre. Anda al hospital a ver lo que es un trabajo insalubre. Anda a un merendero a ver lo que es. No tienen vergüenza. Y eso es, no tienen vergüenza. Eso es por no tener contacto con el territorio. No están qué hacer con este Poder Judicial. Interpelarlo. A todos. Porque realmente hay algo simbólico, un spirit que corre por ahí en todos, sin excepción, y todas los jueces que se creen Dios. Por esto, la autoridad divina y la razón. Ellos se creen el rey desnudo. Se creen, salen de ahí, no es una función, un trabajo. Son jueces, son el perno equidistante. Y eso la única forma que hay para romperlo es con la política. Por eso se resisten tanto a... Y a mí no me cabe avanzar con esto. Yo esto lo discutía mucho con Graciana. No, pero siempre con respeto a la ley. Todo bien, pero no, o sea, en el fondo te seguís creyendo un iluminado. No, la definición de aristocracia me la dio un gran juez que fue un gran maestro mío y por algo el macrismo le hizo, hasta le revisó el Facebook en un juicio ante el Consejo de la Magistratura, fue Enrique Arias Giver. Fue un camarista de las salas extra que van a hacer apelaciones que habilitó la paritaria bancaria, el sector financiero que fue el que más ganó en el macrismo. Por arriba de lo que decía el presidente, aplicó la ley nada más, la ley de asociaciones sindicales, el convenio, bla, 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 etc. Y él me decía, no hay peor juez que un juez que se cree juez. Y la verdad que el mismo juez lo decía. Y hay una... Y otra de las cosas que nos decía es, la definición de aristocrático es creer que uno tiene una cualidad especial que lo distingue de los demás. Puede ser la plata o puede ser la intelectualidad. Pero ojo, porque ahora tenemos varios y varias de esas. El cargo más que el... Lo que está pasando también es que es interdisciplinario el concepto de aristocrático que acabas de dar, es interdisciplinario para con todo, porque no solo está pasando en la política, sino que también pasa en la militancia. O sea, totalmente. Hay gente que llega a un puestito de algo y ya no es superior al resto de los demás. Pero a mí me pasó de ir a cubrir una marcha y estar todas las corrientes villeras, CCC, no sé qué, parado sosteniendo el acto, y todo el resto de los que se creían tomando mate Stanley sentados en un banquito, que me pareció gravísimo. Y eso está pasando. Es que eso es lo preocupante que está pasando en la política. Y en la parte baja. Claro que sí. Esto me permite ensayar una respuesta, que hoy es lo que hablaba con Rocco, por algo tenía que hablar. Yo le dije, Rocco, para mí tiene que ver con la construcción de los vínculos. Nosotros dejamos la parte emocional, tenemos una visión, ahora vamos a la visión, digamos, platónica del sujeto, que me parece la gran discusión moderna, ¿no? Que es una persona, que es un sujeto, lo que sea. Y la discusión platónica o maniquea es mente-alma. Nosotros nos comimos la discusión, por eso se habla del populismo, que se debatió durante el siglo XVIII-XIX de que la pasión es menos inteligente que la razón. Lo tenemos enquistado ya. Y no es así, porque somos uno completo. ¿Qué tiene que ver esto con los vínculos? ¿Por qué no se convoca a la juventud? ¿Por qué no se habla de salud mental? ¿Por qué no se habla de tristeza? ¿No? ¿Por qué no se habla de falta de...? Hay una gran sensación de desasosiego, hay un gran vacío, y lo vemos en la construcción de los vínculos. Yo lo veo con mis hijos. Si vos construís si se rompió ese lazo colectivo, por eso hablo del club, de barrio. No voy a proponer un ludismo de los celulares. No soy de las que no le das el celular al chico hasta los 2 años. Tuviste un pibe, llega un momento que le firmás un cheque en blanco, le das el celular, das el cheque en blanco, o sea, tenés que laburar, o sea, no planteemos. Ahora, el tema es cómo utilizás ese instrumento. Lo tenés que utilizar para potenciar el lazo. Y tenés que ver que hay una gran crisis de los vínculos. Hay una gran crisis de los vínculos. Si la derecha te está proponiendo una construcción de la subjetividad individual, que fueron lo que vinieron a romper con la última dictadura. La gran épica que hubo en los 70, con todos los... ¿Qué fue? Fue un gran pensamiento colectivo.
y solidario. Y no lo tenemos. Y yo fui adolescente en los 90 y era un nostálgico el que le gustaba la política. O sea, ya habían ganado, ya nos habían ganado. O sea, fui adolescente con Menem. Era, o sea, ni siquiera era erótico que te gustara la política. Cosas que sí pasó con Néstor y Cristina, con la militancia. Entonces, estas que son cuestiones que parece que no hay que hablar. Hay que hablar. ¿Cómo querés convocar a la juventud? Si no tenés utopía, si no tenés épica, si no... La agenda de la juventud. Hagan una agenda. ¿Qué agenda de la juventud? Poder alquilar, poder tener un buen laburo, poder... No es agenda intelectual, no, hacer un paper. Sí, todo, yo la verdad que padecí estudiar como padecimos todo. Me encanta lo que hago. Pero ¿qué está pasando en ese sentido? Entonces, volvamos a poner una construcción de subjetividad colectiva. Y digo que se ven los vínculos, porque se ven los vínculos de toda índole. Amistad, pareja, tachangó, lo que quieras. Esto que, ay, no es político, sí que es política. Claro que es política. O sea, ¿cómo nos estamos vinculando, relacionando? Hay mucha academia en ese sentido, que no es un instrumento, no sirve para hacer gran proyecto. El otro día escuchaba, ¿a quién me escuché decir que el Código Capitalista había hecho? Cuando fue la crisis del 2001, en 24 horas, con una computadora, cómo inyectar, ¿dónde lo escuché? Una entrevista hace poco. El gato lo dijo. Bueno, cómo inyectar guita a los cajeros. O sea, yo quiero, es intelectual, que piense a ver cómo resolver un problema cuando se está prendiendo fuego todo, porque si no me vas a acordar lo que me contaba mi abuelo, la anécdota de Perón, contrató no sé a cuánto para comprar los ferrocarriles, y le dijeron que la plata que soy con guita lo compra cualquiera, hermano. O sea, el tema es poner a laburar la cabeza a ver cómo lo compras sin guita. ¿Y quién fue el ministro de Economía? ¿Un ministro de Economía, pero era académico? No estoy diciendo con esto de que la academia no sirve, todo lo contrario. Lo que digo es que la política pasa por otro lado. O sea, no tenemos, dejemos de buscar otros fines. Es la felicidad de la gente, de la mayoría. Nosotros concebimos un país de mayorías y realmente ellos tienen un país anti-Perón, anti-Cristina, anti-pueblo antes, anti. Nosotros tenemos una agenda positiva. Bueno, nada, digo como para abrir a la discusión. Si no me la paso hablando... Estoy cada vez menos, perdón. Menos paciencia. No, menos correcta. No, al contrario. Una pregunta. Esto es correcto. ¿Quién rompe el hielo? Ah, no sé, pregúntame. Habló tanto y también que no. Lo único que preguntaría yo es cómo se soluciona esto. Es una ¿Qué pregunta posibilidades hay de hacer? Bueno, sí, dale. No, dale. ¿Qué posibilidad habría de hacer un plebiscito popular vinculante respecto de los peces? Bueno, yo te voy a decir lo que posibilidad hay, existe hacer una consulta popular. La consulta popular justamente fue una herramienta incorporada con la reforma constitucional de 1994. A mí lo que me asusta de eso, no por brillante, inteligente, sino por otras experiencias que sucedieron con otras cuestiones en el mundo acerca de la consulta popular, es que el Brexit, en Grecia, el poder te votaron que sí, que hay que colgarlos a todos, supongamos. O las propuestas que me hicieron a mí muy gentilmente por Instagram, por privado. ¿Y qué haces? Te dicen que sí, que hay que hacer, te dicen que sí. Ahora, ¿vos tenés músculo político para llevar eso a cabo? Sí. Pero está pasando o sea, no digo que no, al contrario, no hay que resignarse. Hay que probar, hay que hacerlo. Lo que digo es que nosotros podemos tener muchas ideas, tener la militancia en la calle, pero si no hay posibilidad de articularlo estructuralmente o llevarlo a cabo, se pierde cada día más poder en ese sentido. Yo creo que es una muy buena solución, ¿sí? Abrevaría eso. Lo que me preocupa es el después. ¿Qué pasa si sale que sí, que hay que... Y bueno, hay que jugársela. No, yo lo haría, yo, o sea, realmente creo que hay que salir de... Si tenés un respaldo popular fuerte, podés hacer algo. Claro, yo creo que el respaldo popular, ponele que lo conseguís, está. El tema es qué resorte institucional tenés. Y bueno, inventamos. Pasó con poner la fecha. Claro. Pasó con poner la fecha. Entonces yo creo que eso, lejos de, por eso hay mucha desazón. Todos tenemos desazón en algún aspecto, porque sentimos
que no hay posibilidad, creo yo, de viabilizar o canalizar toda la fuerza política en un proyecto colectivo. Vamos a ver ahora, o sea, cuando Néstor siempre decía que lo que pasó en el 2001 es que había un gran vacío había mucho poder, un gran vacío de poder, y lo que hizo fue políticamente, no tomarlo, porque el poder no es una cosa, es una relación, es un vínculo, ¿no? Es una relación dialéctica. Ahora, ¿por qué tuvo poder Néstor? Yo no puedo decir lo que me pasó a mí. Yo cuando vi ya que fue a resolver, y no lo voté, el conflicto con los maestros, y 4 días después, que la correlación de fuerzas, me imagino ahora, ¿no? Que te manda un comunicado por Twitter. El juego por el cuadro. Me parece que tiene que ver con eso. Creo que estamos en un momento crítico. Yo soy, en ese sentido, soy optimista de la acción y pesimista de la voluntad. No de la voluntad, soy pesimista, o sea, muy pesimista. Pero si hay que... Yo creo que las elecciones estas son fundamentales. Sí, yo me hice Marta tiene la pregunta de la sí, mamá. no, que yo me hice la misma pregunta que decías vos, pero la realidad me hace sospechar de que por ahí nosotros sí nos enriquecemos mucho con todas estas tareas, talleres y cosas, pero que siempre, esa es una cuestión que siempre me preocupó a mí en mi profesión, en cómo nosotros usamos nuestro lenguaje muy intelectual y muy capacitado para acercarnos a una gente que en este momento tiene lavado el cerebro por los medios de comunicación hegemónicos y por toda esta realidad. Hoy vi una cosa así, me fui a atender en mi obra social, que es de la ciudad, soy de salud, y hablando de la tercerización, ¿no? Porque es terrible las condiciones en que está toda la salud está un desastre. Y sacaron a una pobre mujer. Estábamos todos esperando ahí los turnos, las cosas, los lugares para análisis, estudios y laboratorios. Una señora en una camilla la trajeron, re mal, vieja, desastre. Bueno, no podía entrar la camilla al lugar donde tienen que hacer las extracciones. Entonces la sacaron ahí, a donde estábamos todos, hablando de la tercerización, ¿no? De la higiene, por ejemplo. Claro. La sacaron ahí y vino los extraccionistas a sacarle sangre. No podían encontrar la vena, la pobre. Era una escena terrible. Entonces yo siempre uso esos espacios para meter puño. Claro, a meter púa, a empezar a protestar, yo a quejarme como cualquier vieja, decir, no, ¿cómo con las condiciones sanitarias? Y una vieja como yo al lado me dice, no, bueno, pero hay que ponerla positiva. Y digo, te puedo decir una cosa, ¿ven lo que tiene que ver lo de la... Yo no tengo nada en contra de las nuevas formas de concepción espiritual. Absolutamente nada en contra, pero no les llama la atención que todo hay que dejarlo fluir. Sí. Detesto el concepto de resiliencia. Es terror. De hecho, es Pero algo yo que digo, se adoptaron estamos ellos, hermanos. Claro, o sea, todos tenemos que dejar ir menos ellos el capital. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, nos han dicho, acostumbrarnos a la incertidumbre. Claro, exactamente. Y yo tenemos que seguir contestando, ¿no? Seguir pulsando y contestando. Bueno, no, pero ¿cómo es posible? Estos son unos fascinerosos, mirá en qué estado estamos. Y me dice, no, pero hay que poner buena cara. Bueno, Macri no puede estar en todos los lugares controlando. Claro, menos mal. Sí, realmente. Gente de medio pelo. Es terrible. Estas cosas que se dicen, desconfío mucho de los juicios por jurado, porque creo que el sentido común está tan destruido. Bueno, que esa es la misión del sentido común, ¿no? Entonces a mí me daría mucho miedo someterme a un jurado. Sí, lo que decís vos es un temor muy frecuente, porque todos estamos acostumbrados a un poder judicial que tampoco tiene sentido común, porque fíjate que interpretan todo lo contrario de la ley, pero conocen la ley. Había un filósofo que decía que no se puede decir todo de la cosa, ni cualquier cosa de la cosa. Cambien la palabra cosa por ley.
La ley se puede interpretar, pero no puedes decir cualquier cosa de la ley. Entonces, desde ya que se van a exigir requisitos, al jurado no puede ser cualquiera. El tema es que sin advertirlo tenemos esta concepción de que la ley, no por nada tenemos el derecho continental, tiene una gran fuerte influencia el derecho canónico. La ley es un texto que dice algo que hay que escrutar, algo, ¿viste? Y en realidad es un discurso que no dice cualquier cosa, pero en definitiva lo está relatando el juez o la jueza. Entonces, cuando vos estudiás Derecho, estudiás también premisas fundamentales, como por ejemplo esto. Se juzgan comportamientos externos, no internos. No se juzga la intención, sino el resultado efectivamente que se produjo. Si vos tenés un accidente, se mira el daño, el físico, el moral, el estético, pero es el daño producido, el hecho cierto, el comportamiento externo. Entonces, todo lo demás, nuestro el mundo lleva años intentando separar la religión del Estado. Bueno, todo lo demás, por eso dije, fuero interno. ¿Y qué pasa con la gente que va a conformar un jurado? Desde ya que se va a pedir calificación y las leyes van a ser las mismas. El tema es que no van a tener el monopolio de la representación los jueces, de la interpretación los jueces. Nosotros cortamos todos los monopolios. Estamos todos en contra del monopolio económico porque nos imponen los precios. ¿Por qué estamos a favor del monopolio de la representación de los abogados, de la ley? ¿Por qué solo el abogado puede representar? Los jurados no dictan sentencia. No, digo que puede ser tan nocivo el resultado del juicio en manos de un jurado de esta sociedad que tenemos como lo es por parte por supuesto, de los porque no es sé un... cómo se mejora, pero me parece Tengamos un poco de fe en nosotros El tema, mismos. no, pero además, fíjate que obvio, es falible. ¿Y por qué pensamos que el Poder Judicial es infalible si no es Dios? Como los otros dos poderes. Pero hay algo muy enquistado en el inconsciente colectivo, de que es como ante el médico de familia, ¿vieron? Era como la palabra santa, no es palabra santa. El Poder Judicial, teniendo el monopolio de la representación, sin ser controlado y siendo vitalicio, hacen lo que quieren. Ese es el peor peligro y más nocivo que puede llegar a suceder. Pero además mucho Lo de dinero, vitalicio es terrible. Claro. mueven mucho dinero, por eso no quieren largar nada tampoco. Claro. El poder. Ahora tienen que modificarse la ley para eso. Y el Congreso tiene que modificar la ley para que no sea vitalicio, para cambiar la Corte. Pero terminamos por eso, terminamos con la política. Claro, pero el La Congreso- única decisión es política. El Congreso no lo va a hacer. ¿Eso lo podés sacar por el Congreso o tiene que ser una reforma constitucional? Claro, tiene que ser una reforma constitucional que exige mayorías determinadas, calificadas. Por eso sí es un gran desafío y creo que desde ese lugar es el único lugar en donde por lo menos yo tolero la palabra construcción de consensos. Si la derecha, si tenés un 80% de la población que está en contra de este poder judicial, vas a tener que construir, por lo menos yo lo hago con mis amigos o amigas o familiares gorilas. Pero si funciona, ¿no? ¿Por qué no querés cambiar? No, porque la impunidad de Cristina no tiene nada que ver, Cristina, acá. O sea, que eso es así. Que hablar llanamente con Cristina, que ver, Cristina, acá. Seguir odiando, tanto como la odias, seguir votando a Macri, pero esta demanda la podemos compartir. Y creo que eso es lo que infravaloró nuestro espacio, hablando en el 2019 solo de la cuestión económica. No se habló del Poder Judicial, no se removió la Corte cuando se lo tuvo que remover y ya después es tarde. Perdiste mucho tiempo. Preguntas, poco reflejo. Ahí, compañero. No, yo te quiero preguntar porque hay una cosa que es simple. Los jueces no se jubilan. Tienen 75 años y siguen. Cuando el presidente puede vetarlo, le sigue dando la oportunidad. Entonces, Bueno, hay un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo Schifrin, por eso te digo, donde justamente habilitó a que estén más después de los 75 años. Va a ir hasta 100 años. Bueno, pero Un ahora fallo de la Corte. hay una jueza que quiere Un fallo de la Corte. La misma Corte dice que ellos mismos pueden continuar. Sardinia es equilibrio. Como está por irse, entonces... Pero también lo hizo la otra cortesana que renunció, como se llama Hayton de Nolaito. Por eso digo, vos decís que sos el mejor. Y si yo también, mi abuelita también va a decir que soy la mejor. Pero en esto se trata del mismo poder corporativo que está. Entonces lo que tenés que hacer es meterle pueblo a ese poder judicial. No hay otra.
¿Qué pasó? Por eso no podemos ir con los puros solamente, porque esto es lo mismo que, bueno, no voy a decir, ya lo decía Perón, cómo se construye, ¿no? Se construye con todo. Ahora, el 28 de diciembre del 2001 se hizo una marcha frente a la Corte, y yo me acuerdo, yo estaba por recibir, que cuando vi a la señora de Recoleta casi tirarle peda ahí, sí, con el tema del corralito, a la Corte Suprema, pará, porque me acuerdo también, me acuerdo de las virgencitas en las escalionatas de la Corte con las velitas, rezando por la... Entonces, y tenías a los laburantes puteando a la Corte. ¿Podían estar de acuerdo en algo? Jamás, nunca. Pero ahí se juntó el tema del corralito y tuvieron que renunciar. Tuvieron que renunciar. ¿Tuvimos algo en común con la señora Recoleta? No, lo vamos a tener, seguramente no. Pero en esto construyamos el consenso. ¿Por qué decís que favorece a la derecha la ley? No, digo que la concepción del derecho está el que sirve el derecho para consolidar las relaciones de poder. Pero yo contesto ante eso, preguntarle a los que tuvieron por primera vez una vacación, un aguinaldo, a ver si es lo mismo tener una norma que no tenerla. Y eso es porque el derecho es un discurso de poder, que vos podés usarlo como un instrumento para ampliar derechos o para hacerlo que se morales. A eso me refiero. Regularmente la interpretación del derecho lo que hace es ser utilizada por los sectores de poder. Regularmente. Por eso digo que al derecho, a la gente no le importa la reforma judicial, es una cuestión, te lo dicen, es la respuesta que más recibo. La pregunta que yo no quiero, porque no entiendo mucho de leyes. Sin embargo, no te privas de hablar de economía. ¿Por qué te privas de hablar de leyes? Porque es una materia que está sustraída a hablar solamente por gente entendida. Y hay muchos de los propios que se sienten bien porque no habrán tenido abuelita que los amacó y le dijo que bien hacen las cosas, sí son los únicos que saben del derecho. Ya no es que no le encuentre esta explicación, pero es una cuestión en donde el individualismo caló muy profundo, es un poco esto lo que dice Cateriel, que si no hay nada difícil en el derecho. Hay cuestiones que pueden ser más complejas de explicar, como en la economía, pero no hay nada complejo. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para evitar los conflictos o resolverlos? ¿Los conflictos de quién? ¿De las amebas? De las personas. ¿Y por qué tenés que hacer una herramienta que sirve para resolver los conflictos de las personas? Algo difícil. La destrozaron una jueza que en el sur hizo una sentencia para un chiquito que tenía... yo no hago familia, pero estaba su padre biológico y su padre adoptivo. Entonces le explicó que iba a tener 2 papás. Se lo explicó con emojis, se lo explicó y ¿sabés qué? Cualquier cosa que necesites me podés llamar por teléfono a este lugar. Hizo una sentencia y se la explicó al menos. La destrozaron. Poco seria. ¿Por qué es poco seria? Se afectaban los derechos de esa niña, consagrados en el Convenio Internacional de los Derechos del Niño. ¿Por qué la defenestran? Si está haciendo entendible una solución que le va a afectar su vida a esa niña. ¿Por qué? El lenguaje escritado es una forma también de ser aristocrática. No lo entienda, bueno, lo dijo Kicillof, no sé quién, así, a vos te están explicando, yo cuando no entiendo nada que me explican de economía, y yo te estoy explicando. Esto es así, y con el derecho es igual, gente, o sea, se puede todo explicar. Obviamente uno no puede explicar en 10 minutos lo que aprendió en 5 años, puede exigir más tiempo, pero... ese es el problema, lo utilizan como una herramienta aristocrática. Claro, por eso lo hago escondido. Claro. Y no por nada, perdón, que son todos hombres, la mayoría. Eso no quiere decir que no haya mujeres tremendas que volan un discurso patriarcal. Pero regularmente los espacios de poder de rock son de hombres. Lo digo como abogada. Yo me recibí de abogada y me pasó la última vez, lo que pasa es que ya estoy más grande y muy joven. Y a mí me dejaban en lo último de la fila, me decían doctor, tenía compañeros que iban, que se habían recibido conmigo con la corbata y decían doctor. O hay empleados judiciales, ahora puede ser que me conocen, del foro laboral, con jueces que no son muy afines, que me dicen, ¿tengo que explicar a usted, doctora, lo que dice la ley? Se toma, ¿y por qué son tan guapitos ahí adentro? No están protegidos por una institución. Yo le contesté, no importa, pero digo,
Si hay un poder del Estado que es absolutamente machista y donde todavía no permeó la lógica, otra lógica de construcción de poder, es el Poder Judicial. Y creo que tenemos un gran retroceso, bueno, lo que me decía Roca es, y porque la construcción de poder político patriarcal es la construcción del Estado moderno, me dice. Por eso vos decís que ahora están... Y pues yo veo un franco retroceso en ese sentido. Sí. Y la verdad que perdemos territorio en ese sentido. Pongo a hablar, habrán escuchado, por último, no quiero terminar más, a Maya Granata hablar, despotricar con el tema de la asistencia a personas menstruantes. Sí. Y mi hermana, que es médica y es bastante cuadrada en un montón de cosas, pero en esto le tengo que dar la derecha. Ella dijo que, entonces hay que asistir a las personas cagantes. Dice eso. Y mi hermana dice, sí, ¿sabes por qué? Porque es una cuestión de salud pública. Y si las personas cagantes no tienen papel higiénico, como pasaba pre-peronismo, vas a tener paludismo, vas a tener esto que... En vez de salir a defender solamente del lugar, no, porque... O sea, el feminismo como gran universalismo también puede ser cooptado por el academicismo, ¿no? Y por cierto, yo no concibo un feminismo que no sea justicia social. Yo no tengo nada que ver con los penatos, que me disculpen. Para mí el feminismo solamente es popular, porque justamente va en contra y es justicia social. No, o sea, no. Entonces cuando mi hermano me dijo esto, digo, tienes razón, claro, sí, decía que salía a repartir papel higiénico y salía a repartir papel higiénico. Porque antes las enfermedades que existían con la pobreza era, bueno, pregúntenselo a Ramón Carrillo. Agua, cloaca, baño, todo eso. Entonces en vez de decir no, porque no tiene nada que ver, sí, claro que sí, Amalia. Por supuesto, el Estado también tiene que estar presente con las personas cagantes. ¿Por qué tanto miedo con esa cuestión? Eso es retirarnos de la discusión política, el Estado presente, y me parece que, ya le digo, esta es la gran reflexión, creo que se infravaloró el poder que tiene el Poder Judicial, no porque en sí tenga mucho poder, yo creo que les van a soltar la mano en algún momento, como se la soltaron a los milicos. El poder real les va a soltar la mano. Espero que sí. Entonces no es el Poder Judicial en sí mismo, es el poder cooptado por el poder económico, que hoy en día es el que está ganando a nivel mundial. Usted tiene una gran defensa en los medios, en los diarios, en la... Claro, pero ¿por qué? Porque el poder real hace todo a través de ese... Parte de lo mismo. Parte de lo mismo. Bueno, ¿Alguna dejemos otra la pregunta? tranquila que está cansada. Sí, ¿alguna otra pregunta y terminamos? Ya,